Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mientras se siguen uniendo los que están ingresando, les quiero dar la bienvenida y bueno, desearles una muy feliz Navidad. Todavía estamos en el tiempo navideño, así que enseguida vamos a empezar la transmisión. Bueno, quiero contarles que voy a estar entrevistando a Brigitte Champetier de Rives, una gran maestra de constelaciones familiares, que tengo el gusto de formarme desde 2015 con ella. Y bueno, es un honor para mí este cierre de año, compartirlo y traer su sabiduría, sus comprensiones, su amorosidad para acompañarnos en estas fiestas y en este cierre del 2022. Así que le voy a dar la bienvenida a Brigitte. Vamos ingresando con ella también. Hola, hola, Hola. hola Brigitte, bienvenida. No sé si me ves. Sí, te veo bien, ¿Me ves? te escucho. Bien, vamos a ver. No veo bien la imagen, pero no importa, yo te veo muy bien. Bueno, nosotros te vemos y te escuchamos. ¿Y me ves también? Sí, te Ah, vemos. pues, ¿Sí? ¿Se ve? ¿La ves vos? Sí. ah, Me dicen, a ver ahí a los que están uniéndose, si la ven a Brigitte, la escuchan, háganos saber un poquito como pues un para que... saludo, doctora. Ay, sí, un abrazo grande, feliz Navidad. Igualmente, que hayas pasado felices días con tu familia, ¿verdad? Sí, así es. Igualmente para ti, que pasaste con tu familia también seguramente. Sí, y así hemos estado. Y pues feliz Navidad a todos los que nos escuchan. Algunos en familia y otros más solitarios, pero esos días precisamente permiten como una profundización en uno mismo, ¿no? Así es. Es Y un tiempo también de reflexiones, de comprensiones, de reconciliación, con uno mismo también y con los demás, ¿no? eso es, sí. Bueno, ahí nos dicen que estamos muy bellas y luminosas y te mandan muchos cariños, muchos saludos y muchas gracias por tanto amor, maestra, te dicen. Así que bueno, con este acompañamiento tan lindo de tanta gente que se suma desde todos lados. Te quiero agradecer mucho, Brigitte, por darme esta entrevista a mí y a tantos que te seguimos y que tomamos tanto, todo lo que podemos de vos con todas estas comprensiones y la evolución de las fuerzas del amor y de las comprensiones a las que nos llevas a todos y a la que vos misma también vas arribando y enseguida las compartís con todos. Muchas, muchas gracias por esta entrevista, es un honor para mí. Gracias, doctora Fabiana. Porque realmente todo eso, esas tomas de conciencia, ese crecimiento, lo estamos haciendo todos juntos. Uno solo no puede. Se recibe información cuando algo más grande sabe que esa información va a llegar a más. Así que cuanto más estamos, más información recibimos y podemos compartir. Así que es una gran alegría poder estar hoy aquí. Sí. Bueno, muchas gracias.
Gracias. Y hablando de gracias y de tanto agradecimiento, bueno, este tema que te he propuesto es que nos compartas, nos cuentes un poco todas las dimensiones que tiene la gratitud, ¿no? El agradecimiento desde el gracias simple de cada día, de las cosas simples, del intercambio entre nosotros, ese gracias que nos sale espontáneamente por educación, por hacerlo lo correcto, pero tiene tantas dimensiones la gratitud, ¿verdad? Ya, y sobre todo la primera es la sensación de cuando agradecemos nos sentimos mejor. ¿Y de dónde viene esto? Pues es que tenemos una deuda tan grande hacia la vida y para con nuestros padres que nos dieron la vida, eso nunca se lo vamos a poder devolver. Entonces, cada vez que tenemos la ocasión de dar algo o de agradecer algo, es como si lo devolviésemos a nuestros padres. Inconscientemente es el camino de las gracias que van hacia más grande y hacia nuestros padres, ¿no? Entonces nos sentimos mejor, más livianos, más ligeros, más felices. Y algo que he podido comprobar una y otra vez es que para dar las gracias hay que aceptar lo que hay. O sea, agradezco algo que acepto. Y en cuanto asiento a algo y lo agradezco, nace en mí la alegría. La fuente de la alegría es ese camino de asentir, agradecer. Produce alegría. Y entonces cuando el asentir nos cuesta más, es más profundo, exige más renuncia, más amor, la gratitud va a ser inmensa, pero sobre todo la alegría producida por esa gratitud. Una inmensa alegría que nos hace conectar con todo lo que existe, sobre todo con algo más grande primero, ¿no? Así es. Sí. Ay, qué bello esto, ¿no? Y también es la forma de compensar adultamente, ¿no? La gratitud es la compensación adulta. Pues sí, eso es. Hay que recordar que hay una fuerza que actúa continuamente, que es la de equilibrar el dar y recibir. Funciona aunque no tengamos conciencia de ello. Entonces, cuanto más agradezcamos como adultos, como dices tú en el presente, más nos acercamos a esa fuerza del amor que continuamente equilibra el dar y recibir. Entonces, si nosotros estamos conscientemente en el agradecer, permitimos que esa fuerza del amor, como las otras fuerzas del amor, sanen algo en nuestra vida, sanen algo de nuestro entorno o de nuestra propia vida. Como dices tú, la gratitud es una fuerza sanadora, profundamente sanadora. Incluso, Y en relación, no, sí, perdón. iba a decir que incluso cuando estamos con esa vivencia interna de gratitud que nos desborda, que nos llena, es un momento en que nuestra salud toma otro giro. Sí. Y también pienso que es fácil o es por lo menos más fácil agradecer lo bueno, lo lindo que nos sucede, ¿no es cierto? Nos nace espontáneamente. Y es tan difícil agradecer lo difícil, ¿no? Y sin embargo, la fuerza transformadora que encontramos allí. Eso es, sí. Entonces, es poco a poco ver las cosas desde un punto de vista más colectivo. Pensar que cada uno estamos en nuestro lugar. En el lugar en el que el destino colectivo nos necesita. Nosotros, los que nos gustan y los que no nos gustan también están en su lugar. Todo está en movimiento, entonces las partes desagradables o difíciles que veo de alguien, no me doy cuenta que esa persona también está en evolución, que necesita pasar por esa fase dura para luego salir a otra fase.
Y entonces, si me rindo y acepto ver a todos como amados por algo más grande de la misma manera, o necesitados por algo más grande de la misma manera, entonces me vuelvo más humilde y puedo decir, aunque no entienda, asiento. Y aunque no entienda, agradezco tu presencia, porque sé que estás en tu lugar al servicio de la evolución del destino colectivo. Entonces, agradezco tu parte y también me doy cuenta que agradezco tu existencia así porque me haces crecer. Me permites acercarme a un amor mayor. Porque, claro, con los que me gustan, los que quiero, pues no crezco. Simplemente es un dar y recibir donde no hay crecimiento, está todo de igual a igual. Pero cuando me entrego a amar a los que o me dan miedo o me dan un rechazo, me hacen sentir rechazo, allí crezco. Y entonces necesito darles las gracias por el crecimiento que me permiten, ¿no? Sí. Sí, y eso requiere de un amor-actitud, como tú lo llamas, ¿no? Porque no es desde el amor emocional. Necesito entender esto de que estamos todos al servicio del destino colectivo, que es lo mayor, y en ese lugarcito que a mí me corresponde. Entonces, desde ahí puedo respetar y amar con ese amor-actitud, no es un amor emocional, ¿verdad? Eso es, eso es. El amor emocional es lo propio de los niños, contentos con los que les dan caricias o que les sonríen y asustados por los demás. Es lógico. Pero ya hemos dejado la etapa de la infancia. A veces no. El servicio a la humanidad. A pensar que cada uno es necesario en esa evolución de la humanidad. Y que no elegimos nuestro destino. A ellos les ha tocado esto, a mí me ha tocado otra cosa. Y sé que si entro en la crítica, en el rechazo, aumento las polaridades, aumento el comportamiento desagradable de esa otra persona. Mientras que si la veo con ojos de algo más grande, con simplemente los ojos de que todos somos necesarios sin entender, esa persona también se transforma. La dificultad entre nosotros dos disminuye y hasta puede desaparecer. Esto quiere decir que yo también estoy cambiando, pero las dos personas cambiamos gracias al hecho de poder sentir a que es como es y es como tiene que ser. Y que eso es lo más difícil, claro. Sí, es lo más difícil y también es transformador, ¿no? Cuando podemos hacerlo, sentimos esa transformación inmediata en nosotros, como tú dices, en los demás. También. Realmente cambia, algo se transforma en nosotros mismos y en los demás. Sí. Es maravilloso. Es ponerlo en práctica, ¿no? No solo escucharlo, sino llevarlo a la práctica, animarnos a dar ese salto, a dar ese salto cualitativo y no permanecer en el mismo lugar que todos pasamos a veces de rechazo, de oposición, sobre todo cuando algo es tan difícil. ¿En qué momento, Brigitte, nos rendimos? ¿En qué momento viene la rendición ante lo difícil? Pues quizá hace falta tener la sensación de que he tocado fondo. A veces puede ser esto. A veces hay otras luz, iluminación que llega, que nos hace comprender, a ver, ¿dónde está mi coherencia? ¿Dónde está mi entrega a algo más grande? A ver, la realidad es así y esa persona, si es desagradable, si es antipática o incluso agresiva,
es porque está sufriendo. Entonces, lo que sé intelectualmente lo voy a aplicar a esa persona concreta en mi día a día. Esa persona está sufriendo y por eso hace sufrir. Entonces, en vez de fijarme en su comportamiento agresivo o desagradable, me conecto con el sufrimiento que tiene y el sufrimiento que no se atrevió a enfrentar o a vivir porque quizá era demasiado para esta persona. O quizá también esta persona estaba tomada por un gran campo mórfico, por un grupo de pertenencia, como yo me dejo tomar muy a menudo. Entonces, en cuanto veo el dolor de esta persona, la vibración de su agresividad disminuye. Algo cambia en nuestra relación, es inmediato, es inmediato. Y allí se puede vivir como el amor, compasión hacia esa persona, sin quitarle su responsabilidad, pero vivir compasión por el destino que tiene, por la mala relación que tiene con otros, por la soledad que vive, por la agresividad que vive, mucha compasión. Entonces eso nos acerca también a la gratitud a esa persona. Sí. Sí. Brigitte, cuando estuviste en Argentina, en estos últimos meses, hiciste 2 constelaciones al finalizar el curso de abundancia y al finalizar el curso del adulto interior, constelaciones generales donde todos nos sumábamos a ese gran campo, y ahí quedó como muy claro, eran constelaciones para Argentina, ¿verdad? Y ahí quedó también muy claro, en las 2 constelaciones, días diferentes, con también parte del grupo diferente, y en las 2 fue muy claro que la gratitud era la que levantaba a Argentina, ¿no? La que salvaba, por así decirlo, a Argentina. Entonces allí, mira, hay algo muy bonito porque la gratitud solo nace del adulto. La gratitud sanadora, que es no solo estar agradecida por a los que quiero, sino agradecida a los que tienen un destino tan difícil que se ponen de uñas contra los demás, ¿no? Estar en el adulto. Y entonces el grupo que estamos casi todos en el adulto, pero sabemos que a nivel mundial, en todos los países, solo un 20 o un 30% de la población está en el adulto. Y el resto es lo que pesa, lo que impide el desarrollo de un país. Entonces allí fue muy esperanzador lo que vimos. Pero es importante darnos cuenta, para los que nos puedan escuchar, que cada país tiene como un registro de desorden. Y entonces, para Argentina podemos ver quizá 2 cosas. La tendencia a estar en la víctima, pero en el victimismo. Y si estoy en el victimismo, no me responsabilizo de lo que se podía transformar, todo es culpa de otros. Y a la vez que esto, pues yo critico a los demás. Y a la vez, un no estar en su lugar. Me siento mejor que todos los demás. Y el que se siente mejor que todos los demás, pues es que simplemente no ha tomado a sus padres, sino se sentiría humildemente uno más. Entonces, la resonancia que estamos creando con esos talleres, con esa constelación para la evolución de Argentina hacia más armonía, pues es poder transmitir y ayudar a transformar las relaciones para pasar del victimismo al adulto y del sentirse superior al ser simplemente un hijo de nuestros padres, hijo o hija, ¿no? Es lo que más cuesta para la mayoría de la población, ¿no? Y esa relación
realmente esperanzadora, llena de fuerza. Sí, lo hemos sentido así, ¿no? Después bajarlo a la vida, en la vida cotidiana, que vivimos también todos en las polaridades, pero a nivel país también vivimos como grandes polaridades, que todos estamos sumergidos. ¿Cuál es nuestra posición frente, cuál debería ser la posición del adulto, ¿no? Desde el adulto presente, viendo las polaridades globales de nuestro país, digamos, ¿no? Políticas, por ejemplo, porque este es el gran tema que como ciudadanos también tenemos una responsabilidad ahí, porque cuando tenemos que votar, nuestra responsabilidad ciudadana también es tomar un lugar o elegir responsablemente, pero en el día a día hay como dos bandos, ¿no? La famosa grieta, le decimos en Argentina. Sí, y precisamente la actitud interior, la actitud interna, más allá de las elecciones, antes o después de las elecciones, la actitud interior es la que hace que aumenta las polaridades o que las disminuye, que aumenta o no la grieta, ¿no? Entonces es difícil, mira, la política hoy sustituye mucho a la religión de antes. Aún hay fidelidades, pero y antes era imposible poder pensar, transigir con alguien de otra religión, o si uno es religioso no puede transigir con un ateo, no puede verlo de igual a igual. Y entonces eso hoy se produce con los partidos políticos, como que la adhesión a un partido político se ha transformado como en una religión y que la persona se identifica a todo un grupo de pertenencia, todo el grupo que siente como ella o que defiende a esas personas, porque más que ideas es defender a personas, y que se sentiría muy culpable de mirar bien a otros o a la otra polaridad. Una lealtad ciega. Sí, y hoy entonces por ejemplo, para votar en todos los países, hace falta ser muy adulto, pero muy adulto, para emitir un buen voto, un voto al servicio del país. Y el voto al servicio del país va a ser el voto elegido fuera de mi grupo de referencia, de mi grupo de pertenencia, y desde el adulto sentir cuál es la persona o el partido que actualmente más cerca del adulto está o que está en el adulto. Eso exige una humildad, una rendición y superar el sentimiento de culpa muy grande de no ser fiel al grupo de pertenencia, familiar o de amigos o social o la pertenencia a una tendencia política nos hace sentir apoyados, nos hace sentir pertenecer. Entonces es muy duro soltar eso. Y sin embargo es lo que se necesita en Argentina y en todos los países. Claro que sí. Y también agradecer a los adversarios, ¿no? Ahora mismo lo hemos vivido en el Mundial, justamente nos tocó Argentina-Francia, tu país de crianza, y lo hemos vivido también en el Mundial, ¿no? O sea, las ganas de ganar frente al adversario, pero el adversario es un ser humano, un otro como nosotros. Sí. Nosotros también podríamos, de hecho, nos ha tocado en la historia estar del otro lado. Entonces había esos gestos deportivos, ¿no? De que los ganadores abracen o levanten del piso a los que, bueno, en esta oportunidad salieron derrotados, ¿no? Y celebrar con alegría, pero también mirar con compasión a los adversarios, ¿no? Un respeto, ¿verdad? Un respeto entre los adversarios. Entonces, prácticamente se suele vivir en el deporte, se suele vivir, ¿no? Sí. Siempre que no se llegue al desorden de sentirse
mejor que los demás. No, no soy mejor que los demás, solo que me ha tocado ganar en ese momento. No es más, no soy mejor. Y eso podemos ver en la historia antigua, como ese concepto de respeto del adversario era muy profundo, porque sabían que si un día tú ganabas, al día siguiente sería yo, y que simplemente era poder rendirse a las fuerzas del destino, ¿no? Y esto es una lección como para la política. En política no tenemos ese respeto al otro. Es realmente difícil abrirse para aprender del otro, porque es como si me sintiera culpable de permitirme aprender del otro. Y sin embargo, las polaridades existen para unirse. Necesariamente en algún tiempo se van a unir y van a dar lugar a una tercera posición que va a integrar las dos anteriores, necesariamente, ¿no? Y esa unión también la hacemos desde nuestra mirada, ¿no? Cuando estamos aprendiendo lo cuántico y las fuerzas del amor nos invitan a mirar esas polaridades y unirlas en nuestro corazón mientras tanto. Totalmente. Y precisamente creo que lo más eficaz es todo lo que se hace internamente, más allá del momento clave en que todos, del día del partido, del mundial o de la elección. Todo eso se prepara anteriormente. Desde, como dices tú, la fusión en nuestro corazón de los dos opuestos, de los adversarios con nosotros. ¿Y cuando lo hacemos? Claro, es lo que no queremos. Cuando lo hacemos, que crecemos y que incluso nos hemos abierto a algún punto de vista del otro. Y eso es lo que no queremos por nuestra fidelidad infantil al grupo de pertenencia. Pero necesariamente vamos a ir a una comprensión del otro. No puede ser de otra manera. La paz solo viene de la reconciliación. Quiere decir que hace falta conflicto para que haya paz. Entonces, bienvenido a ese conflicto va a permitir llegar a una nueva paz. Así es. Sí. Y es, perdón, dije también perder la ilusión de que vamos a llegar en un momento dado a un mundo sin conflicto. No, porque sin conflicto no habría progreso, no habría paz tampoco. Es parte de la vida, es parte de nuestra vida. Eso es, sí. Sí. Bien. Así que más vale aprender para que sea más liviano. Nos transformamos en seres mucho más felices, armoniosos y en paz cuando aceptamos respetar al adversario. Porque esto crea necesariamente dar y recibir. El otro también empieza a respetarme y todo se transforma. Todo. Maravilloso. Gracias por estas comprensiones tan lúcidas y tan necesarias para nuestro presente. Brigitte, ¿qué te parece si comparto algunas preguntas? Hay muchísimas preguntas y podemos ir mirando algunas, transmitiéndote algunas para, a ver, ya las tengo. ¿Qué pasa cuando nos autoimponemos una actitud de agradecer tapando sin conciencia mi emoción? Dice esta persona. Bien, entonces eso es una actitud no adulta que adoptamos a menudo. Hacemos lo que nos dicen que es mejor. Desde la sumisión infantil, ¿no? O desde la obligación, desde el padre autoritario interno, bien. Pues no sirve, no sirve. Entonces es posible que precisamente nos demos cuenta de que
algo ha empeorado en nosotros y nos obligue a soltar esa falta de conciencia y que empecemos a mirar hacia adentro, en vez de estar como en la sumisión a mandatos, ¿no? A órdenes, a sugerencias, ¿no? Todo eso tiene que venir desde lo profundo de nosotros, no porque nos lo han dicho, sino porque lo estamos viviendo y vivimos la oportunidad, el momento de poder sentir y agradecer. Y lo vamos a vivir desde nosotros. ¿Sí? Sí, bien. Acá preguntan, Mar Saladita, cuando eso pasa con tu propia madre y encima vives con ella, es muy complicado. Bueno, no sé en qué momento de la charla lo dijo, pero es cuando es complicado con el tema de la madre, nos dice esta señora. Tu madre y tú sois humanas en proceso de crecimiento así. Puedes estar en conflicto con tu madre, con lo cual las dos vais a estar mal y la relación va a ir empeorando. O decides agradecer la vida a tu madre. Decides tomarla exactamente como es porque no pudo ser de otra manera. Es como es. Cuando te rindes a eso, quiere decir que te pones en el adulto para ver a tu madre agradeciéndole la vida y mirándola exactamente como es, sin pedirle que cambie. Es así. Todo se transforma. Nuestra madre se transforma, nuestra relación a ella también. Quiere decir que yo también me transformo. Y la madre también. Uh-huh. Sí. Ahí va como respuesta también a Alonso Clau, que hiciste la misma pregunta con respecto a una madre conflictiva. Esta también es la respuesta para eso, Sí, ¿verdad? sí. Tú ves la madre conflictiva, pero no ves que eres una hija conflictiva, claro. Entonces, se trata de sentir y agradecer. El papel de la madre es darnos la vida, no es más. Si agradezco la vida, que mi madre me haya dado la vida, empieza a cambiar todo y yo empiezo a sentirme más pequeña que mi madre. Cuando juzgo a alguien, me coloco por encima de ese alguien. Entonces sabemos que si yo me coloco por encima de mis padres y los juzgo, pues mi vida va a ir cada vez peor. Es así. Es la lógica del dar y recibir. Entonces, por interés propio puedo decidir renunciar a juzgar, aceptar que las cosas fueron así, a sentir a mis carencias y ya veré lo que hago con ellas. Y puedo asumir que precisamente mis carencias están aquí para que yo crezca. Lo mismo que si tengo hijos. Claro que mis pobres hijos van a tener carencias. No puedo ser una madre perfecta, no existe. Entonces las carencias que yo voy a producir a mis hijos les van a hacer crecer. Va a ser lo que más les va a hacer crecer. Mis carencias hacia ellos. O sea, lo que no les pude dar. Acá una madre dice, Ivana, mi hijo siempre tiene algo para reprocharme, saca lo peor de mí y me angustia mucho. Bueno, a esa madre hay que decirle, ponte tú en la madre, tú en la grande y el hijo en el pequeño, porque estás hablando de él como si él fuera el grande y tú la pequeña. No, ponte tú en la adulta, más grande que tu hijo, y siente ahora a tus padres. Agradece la vida a tus padres. Si tú tomas bien a tus padres, vas a permitir que a tu hijo que te tome bien como madre. Entonces ponte en el adulto más grande que el hijo y vuelve a tomar a tus padres con gratitud y humildad. Verá cómo todo va a cambiar con el hijo. Bien. Y en el mismo sentido, voy leyendo las preguntas que van con la madre o el padre. ¿Cómo cuidar por salud a una madre conflictiva? Creo que es un poco lo mismo, pero por si quieres agregar algo.
¿Ella qué piensa? Eres una hija conflictiva. Es así. Bien. Entonces se trata de ver a la madre como la que te ha dado la vida. Junto con el padre te dieron la vida. Y si tú hoy estás viva, es que como padres lo hicieron perfectamente. Lo demás, que tengan conflictos, que sea desagradable, no cuenta. Lo importante es el papel que han tenido en nuestra vida con respecto al destino colectivo. Y si les ves como los que te han dado la vida y agradeces la vida que tienes, todo empieza a cambiar. Y tú dejas de juzgar a tu madre. Si juzgas a tu madre, si la criticas, es que te sientes por encima. Entonces, estar por encima de su madre necesariamente crea conflicto. Pero si la madre por fin se siente respetada, se siente vista como la grande, como la madre, va a dejar esa actitud conflictiva que simplemente te está diciendo, hija, ¿no me ves? ¿No ves que yo soy tu madre? Eso es lo que la madre está mostrando con esa actitud dura, exigente. Es que exige que te pongas en tu sitio. Y nosotros no dejamos de ser niños, ¿no? Reclamando, esperando lo que no me pudo dar. Entonces nos ponemos exigentes y juzgadores, pero en el fondo somos niños queriendo que mamá sea la que nosotros necesitamos, y mamá es y nos ama como ella puede, no como nosotros necesitamos o Pero deseamos. a ella le pasó lo mismo con sus padres y nosotros ya estamos en el adulto, como para decir, eso ya fue hace 30 años, ya está, yo ya he crecido y precisamente todo lo que me falta me lo busco yo, porque eso es lo que me hace crecer. Y si no lo puedo buscar, lo asumo, forma parte de mi vida, es lo que me toca. Y el adulto va a dejar de soñar que, ay, yo soy una pobre niña, el victimismo del que hablaba antes. El victimismo es que la persona se cree en la víctima, pero está en el perpetrador, porque está todo el tiempo exigiendo y criticando al otro. Y se juzga porque es una pobre víctima. ¿No? Estás en el perpetrador haciendo daño, haciendo mucho daño a los demás. Entonces, solo el adulto permite darse cuenta, tener humildad, tener incluso sentido del humor, compasión. Somos todos humanos. Así es. ¿Cómo es la relación madura con un padre? ¿Se le debe ayudar? ¿Quién debe estar pendiente de quién? ¿Vale? Entonces, los hijos se vuelven adultos cuando se separan de sus padres y dan toda su energía al nuevo sistema que acaban de crear. Sus hijos, su empresa. ¿Vale? Pero seguimos teniendo una deuda inmensa toda la vida con nuestros padres. Entonces, algunos tienen la oportunidad de devolver un poco de esa deuda si los padres se ponen enfermos, si los padres pierden su autonomía, pues allí tenemos la ocasión de devolver algo. Pero cuidado, es muy difícil estar con los padres, permanecer en el adulto con los padres. Inmediatamente nos volvemos a las carencias de la infancia y criticamos o pedimos y así. Entonces, es todo un desafío poder ayudar a nuestros padres, que es una ayuda adulta a padres adultos también. Entonces, nuestra primera función es con nuestro sistema, con la familia que hemos creado y poder combinarlo con la ayuda a los padres adultos y yo adulta. Quiere decir que yo decido lo que voy a hacer para ayudarles. No cedo, por ejemplo, una presión manipuladora de los padres, ni yo me pongo como manipuladora de ellos
o exigiéndoles a ellos, ¿no? De adulto a adulto, ¿no? Es un gran desafío. Sí, ayudar como hijos, ¿no? Reconociendo nuestro límite también. Eso es, un hijo adulto que sabe dónde está el límite, que puede hacerlo hasta aquí. Doggy nos dice, ¿cómo puedo estar agradecida luego de un abuso? Es lo mismo. Primero, ¿quiénes son tus padres? Los que te han dado la vida. Entonces, primero miro a los que me han dado la vida. Si aún me gusta estar viva, pues les doy las gracias por haberme dado la vida y por lo tanto por ser ellos mis padres. Eso es el primer paso. El segundo paso es poder decir al padre, padre, me has hecho muchísimo daño, mucho daño. Y para protegerme de ti, me alejo de ti. Pero te agradezco la vida. Entonces son dos pasos independientes. Esta pregunta es, ¿cómo puedo estar agradecida luego de un aborto? No dice hacia quién, bueno, hacia la situación, supongo, hacia, no sé. Mira, un aborto es totalmente sistémico. Quiero decir que el aborto sea legal o no legal, aceptado por la religión o no aceptado, la persona que va a abortar no puede hacer otra cosa que abortar, porque es por fidelidad al sistema. Mira, la persona que aborta, sin darse cuenta, sin saberlo, en alguna generación ha habido muchos muertos, sobre todo bebés muertos, y esa persona prometió de muy pequeña que moriría con esos bebés muertos, o con esos muertos de una guerra o algo así. Entonces, cuando llega el feto que va a ser abortado, es un feto que en su destino tiene lo de morir para que su madre o su padre, en todo caso, no muera. Para morir en lugar de. Entonces, eso es lo sistémico. Entonces, cuando la madre pues, puede decir a su feto, te dimos la vida y te la quitamos, o yo te la quite, a menudo tendrá que añadir, y en ti, al quitarte la vida, también quería quitar la vida a tu padre. Bien. Y ahora te doy las gracias por haber muerto en mi lugar. Ahora me doy cuenta que tu misión fue morir para que yo siguiera viva. Y entonces solo puedo agradecer a ese hijo abortado, su misión, su destino. Y me hace ver las cosas de otra manera, sin culpa, sin añoranza. Forma parte del destino, formó parte del destino. Y ahora, para reparar, pues es sacar provecho de la vida que ese aborto me ha regalado. Estar más en la vida cada día. Bien. Acá María Lourdes nos trae una situación personal. El 9 de diciembre de este año me arrebataron a mi sobrino de mano de su propia madre como tía, dolor intenso, cómo sanar ese dolor. Y mi cuñado mató a mi sobrino e intentó matar a mi sobrina, cómo sanar ese dolor, que quedé con miedo intenso, angustia. Bien, entonces, y aunque no se trata de un hijo, quiere decir que hay una proyección, que hay una transferencia. En ese sobrino no veo a un sobrino, veo a otra persona directamente vinculada conmigo. Entonces, puede haber un ejercicio como
desenredar un conflicto que te hará ver a quién está reemplazando ese sobrino para tu inconsciente. A un hermano muerto, a quizá un hermano muerto de tu padre o de tu madre, algo así. Y luego pues rendirse al destino de ese hijo muerto. No importa quién lo matará. Su destino fue esa muerte. Esa muerte precoz estaba al servicio de todo el sistema familiar. Se ofreció para compensar algo, para pagar algo, para morir en lugar de, y fue su destino, un destino de amor, y es honrar ese destino. Y honrar el destino de la madre o del que ha matado, porque hay dos niveles, ¿no? Al nivel emocional, la persona que ha matado a su sobrino o a su hijo estará destrozada. Pero a nivel profundo, tenía que hacerlo. Estaba al servicio de una gran compensación, de algo muy grave. Y sí, claro, con su libertad, con otro nivel de conciencia, podía haber dicho, no, yo eso no lo voy a hacer. Pero en el nivel de conciencia en el que estaba, solo pudo seguir el impulso que le venía de atrás, Entonces, vamos a recordar que siempre hay dos niveles. El nivel aparente, con las emociones que va a vivir esa persona, que igual se suicida después o para pagar ese crimen. Y posiblemente eso, si esa persona que comete el crimen, que mata al sobrino o al hijo, no consigue asumirlo, pues eso puede provocar en los siguientes pues, desórdenes como esquizofrenia o suicidio de algún descendiente o asesinato en otros, ¿no? O sea, todo lo que va a surgir después puede ser muy grave. Entonces, lo que importa es que nosotros veamos no el nivel emocional, sino el nivel más profundo. Que esa mujer, o este hombre, estaba totalmente atrapado por una venganza, por una compensación, por un trastorno psiquiátrico, se podría llamar, que le han hecho hacer eso. Y entonces que nosotros necesitamos, o sea, que podemos reconciliar en nosotros el destino del hijo con su madre, el destino del sobrino con su tío, para que no se herede en las generaciones siguientes. Y hechos tan graves también vienen, como decías, por compensar algo, como estamos al servicio de nuestro sistema familiar y del sistema colectivo, estamos al servicio inconscientemente y las fuerzas del amor actúan en nosotros. Por eso esta mirada que tú nos das es totalmente sistémica. Eso es, esto es. Es ver más allá de las emociones primarias, que son importantes de vivir, pero sabemos que vivimos a dos niveles. A nivel de esas emociones, a todo lo que se ve, lo que es aparente, y un nivel invisible. Y el nivel invisible es el que va a dirigir nuestros actos. Por lo tanto, el nivel invisible va a dirigir nuestras emociones. Entonces podemos modificar nuestras emociones y nuestros actos viviendo más profundamente el nivel invisible, con rendición, con amor, con compasión, aunque no entendamos. Y eso es muy posible tener que estar continuamente, aunque no entienda, acepto, aunque no entienda, siento. Me pongo en el amor de algo más grande y sé que estaba en lo que tenía que vivir esa persona, que quizá no. A ver, en todo momento tenemos la libertad de decir sí o no a algo, pero cuando la persona no tiene un nivel de desarrollo suficiente, se deja empujar por las pulsiones invisibles. Y entonces alguien de su entorno,
con más desarrollo, podrá verlo con amor, transformar esa pulsión asesina que venía de atrás en una ocasión de compasión para que se quede en ese momento presente, para que no pase a las generaciones siguientes. Todo eso como parte de un proceso, ¿no? Porque cuando acá también hay trauma, necesita un proceso y esta visión sistémica y estas comprensiones le dan como un continente, digo yo, ¿no? Como un continente donde se puede tramitar, procesar, poder asentir y agradecer luego a eso, pero es una profunda comprensión que requiere una profunda transformación Sí, para cuando vivimos cosas tan difíciles. eso es. Y hoy se empieza a ver que todos nuestros gestos y actos son consecuencia del pasado. Entonces, primero la presencia de los traumas individuales y colectivos. Es impresionante la presencia en cada uno de nuestros pensamientos y actos de la influencia de los traumas anteriores. Pero también de simplemente el pasado de nuestros ancestros. Estamos hechos de sus genes, o nuestros genes son la memoria de cada uno de nuestros ancestros. Con lo cual, si decimos con la ciencia, ¿no?, que todos nuestros comportamientos tienen un gen, tener un gen quiere decir tener un ancestro detrás que está transmitiendo esto, ¿no? Entonces podemos ver que humildemente estamos creando muy poco, sino que estamos viviendo transmisiones. Y de vez en cuando estamos en el adulto, en el sentir, en la gratitud, podemos tener instantes de creatividad. Y cada vez, digamos, que esos momentos de creatividad son cada vez más grandes, más importantes, creando nuevos campos mórficos, respondiendo a la misión de nuestro sistema familiar, de todos nuestros ancestros, que desean que nosotros continuemos la labor que hicieron en la vida, pero no imitando. Cuando imitamos, no continuamos su labor, la bloqueamos. Servir la misión del sistema familiar y de nuestros ancestros es estar en el momento presente, adulto, abierto a algo nuevo, continuamente abierto a algo nuevo. Sí. Brigitte, mañana vas a estar dando un taller online gratuito de cerrar el 2022 y abrirnos al 2023. Sí. Así que todos invitados a ver la página de INSCONSFA de España, que Brigitte es directora y creadora de este hermoso instituto, y esa página es tan generosa y tiene tantos ejercicios y tanta información para todos, que bueno, podemos, los que recién se acercan a este mundo de las constelaciones pueden seguir ahí también nutriéndose. ¿Nos querés contar algo de lo de mañana? Pues, como creo que otras veces, voy a hablar un poco y sobre todo vamos a hacer un ejercicio de despedida del 23 y luego otro ejercicio de acogida, ¿no?, de apertura del corazón para abrirnos a... No, de despedida del 22 para abrirnos al 3, sí. Así va a ser. Bueno, ahí estaremos también acompañándote y sumándonos. Quiero agradecer, Brigitte, a todo el campo que se abrió de las constelaciones familiares a través de Bert Hellinger, pero antes de todo lo que él abrevó de su propia vida, de su propia historia, de su propia
formaciones también y las grandes comprensiones que tuvo este gran maestro para dejarnos este legado tan importante para la humanidad, ¿no? Los órdenes del amor. Y quiero agradecer la evolución de esos órdenes del amor en las fuerzas del amor, a través de tus comprensiones y de cómo vos misma lo decís a veces, ¿no? De abrirse a lo nuevo que se muestra, que se revela y que a veces nos contás cuando decís, ay, no, pero ¿cómo es esto? Y sí, ahí está. Y el desafío también para vos en esos pasos que vas dando y que luego nos compartís. Así que es tan rico y es tan, bueno, no sé, no tengo palabras para decirlo. Es amor en acción, es amor en expansión, las fuerzas del amor. No. Quiero agradecerte profundamente y todo lo que nos das al servicio de la vida y también cómo nos enseñás, porque vamos aprendiendo de tu mano a ponernos al servicio de algo más grande, de la vida, también encontrar y sintonizar nuestra propia misión, nuestro propósito en la vida. Eh, para muchas personas, para vos, para mí, para millones de personas, conocer las constelaciones nos ha transformado la vida de una manera cualitativa y cuantitativa enorme. Así que, bueno, mi más profundo agradecimiento y mi honra de poder compartirlo y decírtelo personalmente. Es un honor para mí. Gracias, Fabiana, porque mira, lo que dije al principio, cuanto más se abre, se da a los demás lo que hemos recibido, más información recibimos, porque algo más grande sabe que esa información la vamos a transmitir, entonces nos da más y más. Entonces es gracias a la presencia, a la respuesta de todos ustedes, que yo voy pudiendo recibir más información también, porque las fuerzas del amor saben que la voy a transmitir, entonces se sirven de mí como un canal hacia todos ustedes, ¿no? Entonces os agradezco esa presencia. Si no, no recibiría tanta información, eso está claro también. Sí. Gracias. Y vamos creando también un gran campo mórfico, ¿no? Evolutivo para toda la humanidad, ¿sí? En esa resonancia y en esa concordancia con algo más grande. Brigitte, si quieres, si te parece, porque estamos casi en hora, quizás una meditación final, una visualización o algo que quieras decirnos a modo de cierre, como elijas para ir Vale, cerrando. de acuerdo. Pues quizá vamos a mirar nuestro interior y sentir allí donde haya quizá un poco de tensión, un poco de temblor, alguna contracción, abrirnos a ello, tomarlo con amor. Esta señal de miedo, de pequeño bloqueo del amor, nos entregamos a él. Le damos las gracias, porque es una nueva ocasión de crecimiento. Gracias por estar aquí. Gracias por lo que quizá pueda entrever detrás, porque detrás hay alguien que conozca o que no conozca, alguien que me da miedo, alguien que rechace, o quizá más de una persona. Y ahora me permito verlas confiando que estas personas también están en el sitio que les corresponde y que yo pueda mirarlas con respeto de igual a igual y con compasión, sin quitarle nada de su responsabilidad. Pero como yo mismo también, yo misma asumo mi responsabilidad de todo lo que soy responsable y lo que
quiero es poder mirar a esa persona o sentir esa persona y sentir ese lugar en mi cuerpo con compasión. Con compasión. Y ahora con gratitud a mi cuerpo porque sé que cada una de mis células o de mis órganos me hablan de mi relación a los demás. Entonces agradezco a todo mi cuerpo, todo mi organismo por ser exactamente como es. Y me agradezco a mí por ser como soy con esa capacidad ahora de abrirme a los demás, de abrirme incondicionalmente a los demás. Y agradezco a todos los demás. Y a algo más grande. Formar parte de la evolución de algo muy grande, de lo que no puedo medir, de lo que no puedo abarcar, gracias a los demás, gracias al destino colectivo, gracias a algo más grande por tomarme en ese camino. Y puedo sentir que todo mi cuerpo está entrando en calma. Puedo sentir que una gran sonrisa está emergiendo de cada una de mis células. Y te agradezco, Fabiana, Gracias, haber sido Brigitte. con tanta gente contigo. Gracias. A todos los que nos acompañaron y a todos los que van a mirar después. Feliz cierre del 2022 y hermoso inicio con amor en expansión de este 2023 que nos espera. Gracias, Brigitte. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias. Entre todos. Gracias. Así es. Gracias, gracias. Hasta pronto.